eso vamos a iniciar con la primera charla de esta tarde empresarial. Se llama Finanzas Personales. Estará a cargo del señor Renato Aguilar Salazar, ejecutivo de negocios de banca corporativa del BAC San José. Bienvenido, don Renato, a la Universidad Técnica Nacional. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias. Mi nombre es Renato Aguilera. Gracias por invitarme a esta actividad. Dentro de lo que es el plan de responsabilidad social corporativa que maneja el BAC, pues tenemos como un plan de expansión y acercamiento a las comunidades, a nuestros clientes, pues todo un plan de incentivar y concientizar un poquito con respecto al buen manejo o el mal manejo de los recursos con nuestras finanzas. Y definitivamente el manejo que nosotros hacemos en nuestras finanzas personales es pues, punta de lanza para cualquier negocio que vayamos a emprender o vayamos a comenzar en algún momento de nuestra vida. Y mucho tiene que ver, pues obviamente, con la enseñanza que nos dan a nosotros desde niños. Y actualmente podemos decir también que nos sentimos muy orgullosos en el banco de que hace aproximadamente unos 6 años desarrollamos en conjunto con el Ministerio de Educación Pública un programa de finanzas personales para todos los alumnos de noveno año a nivel público a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, muchas de las profesoras de educación para el hogar tuvieron que cambiar su enfoque, su temática normal de sus clases para dar cursos de finanzas personales. Que no les pasara a esos muchachos, como nos pasó a mí, probablemente a muchos de ustedes cuando éramos chiquillos y tuvimos nuestro primer trabajo. Y yo gasté mi primer salario completito, pero no sé si lo gasté de forma correcta. Entonces lo que queremos es orientar un poquito para que todos esos jóvenes, cuando se involucren en el día a día ya laboral, pues sepan administrar muy bien sus recursos. Y lo primero que nos hablan a nosotros es hacer un presupuesto, planificar los gastos. Me confieso ante ustedes, el primer presupuesto lo hice cuando me iba a casar, y eso fue hace unos 9 años. Y lo hice de forma, primero escondidas, y ahora les voy a contar por qué. Porque obviamente uno siempre tiene algunos secretillos por la pared. Y ahora me río, pero en este momento pasé con dos. Y aquí lo curioso es analizar el por qué las razones muchos de nosotros no hacemos un presupuesto. Y es de las cosas más curiosas. Hay gente que dice que es porque no hay tiempo. Y para las personas que alguna vez han hecho un presupuesto, si quieren levanten la mano, quien ha hecho un presupuesto personal o familiar, me pueden dar la razón que no se tarda más de 15 minutos. Ese es el tiempo más o menos en promedio que se trata de hacer un presupuesto. Entonces, tiempo no es falta de información. Para mí esa es la pregunta de las cosas. Porque toda la información la tenemos nosotros mismos. Si somos asalariados o si tenemos nuestro propio negocio, pues llevamos un conteo de cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Pues toda la información la genero yo. Pues toda la información la tengo. Ya son otros empleos y nos da pereza hacerlo. Difícil, no es difícil. Único requisito, sumar y restar. Y si no sabemos, bueno, pues usamos la ayuda del articulador. Hay gente que tal vez es un poquito más sofisticada, o es un poquito más heroica, se apoyarán en algunos Excel, pues allá ellos. Y para eso también les puedo dar un consejo. Responsabilidad social corporativa desarrolló una plataforma que probablemente lo han visto en algún anuncio de televisión o en algún medio escrito, que se llama www.presupuestovirtual.com. Es una plataforma completamente gratuita. No hay publicidad de ningún tipo, ni de bar, ni de marketing. Es abierto para aquellos que son o no son clientes del grupo financiero y les va a permitir llevar un control de presupuesto personal todos los días del año, desde cualquier aparato electrónico con acceso a internet, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. www.presupuestovirtual.com. Y otra razón por la cual la gente no hace presupuesto, no lo verdad posible, es el miedo, pues el estado yo. Y probablemente muchos nos identifiquemos con eso. ¿Y miedo por qué?
pues en mi caso era, en ese momento, yo creo que ya estaba consciente de algunos gastos que estaba teniendo, y pues yo quería que en este caso, pues mi esposa se diera cuenta de que estaba pasando. Y se lo voy a contar. Cuando yo empecé a trabajar, resulta que pues yo tenía un pantalón azul, 2 camisas blancas y 2 corbatas. Y ese fue mi uniforme como por 3 meses. Como a los 3 meses ya pude tener un ahorro para poder y como les decía, ese fue mi uniforme como por 3 meses más o menos. Cuando yo pude tener el ahorro suficiente, pues me compré unas camisas pero las corbatas siguieron las mismas 2 como por 6 meses más. Entonces me agarró, creo que una necesidad de comprar corbatas. Cuando me iba a casar tenía 164 corbatas. Y los que usan corbata pueden saber de que a veces es un accesorio que a veces puede llegar a costar hasta más que una camisa. Entonces yo ya había invertido un capitalito en ese accesorio. Y claro, si mi esposa se da cuenta que yo tenía presupuestado el fin de gastos, comprar una corbata por quincena, probablemente me inundaba. Entonces claro, me daba miedo. Y ahí lo dejé ese presupuesto, y la siguiente ocasión que lo revisé fue cuando iban a nacer mi primer hijo. En este caso es Maripaz, que ya tiene 6 años. Y fue cuando nuevamente revisamos un presupuesto. Pasaron casi 3 años sin esto para volver a revisar un presupuesto. Y los presupuestos hay que revisarlos constantemente, o nos vamos a dar cuenta de que no estamos haciendo bien las cosas. Cuando hacemos un presupuesto, pues obviamente puede ser que no tengamos la experiencia para hacerlo, que nos centremos en nosotros mismos, que nos dé pereza, tenemos derecho a X o Y cosa. Eso se resuelve muy sencillo. Mi esposa y yo nos pusimos al final un gasto presupuestario, nos pusimos un gasto discrecional. Cada uno va a tener acceso a cierta cantidad, sobre el cual ninguno de nosotros va a pedir explicación, y funciona. Y en ocasiones disfrutamos. Por supuesto, también hay un orgullo, ¿verdad? Y una vergüenza en ciertos casos de que se den cuenta que estamos gastando, generan dudas. Y también, pues, por supuesto, existe el tema de la arrogancia, profetas del desastre, inercia o costumbre. Las costumbres que es difícil es quitarlas, ¿verdad? O cambiar diferentes comportamientos. Pues todo eso se puede solucionar. Hay que ser constantes. Qué interesante, en esta familia siempre me gusta, y me van a disculpar las mujeres, pero es que ese ejemplo lo tengo en mi casa. Resulta que cuando nosotros vamos a planificar un gasto, tenemos que tener muy claros y hacer una pregunta: ¿qué necesito? No qué quiero. A mí me pasa cuando voy con mi esposa y resulta que quiero tales zapatos. Y yo, mi amor, pero lo necesitas. Sí, claro, es que esta blusa pero solo con zapato negro. Ah, sí, pero es que el negro que tengo no es el negro que tengo. Los hombres, negro es negro, ¿verdad? Entonces, muchas veces, a veces tiene que ver muy bien la estrategia de mercadeo con la que nos venden diferentes artículos. Pero tratemos de verdad de aclarar qué necesito, con qué quiero. A veces dicen que el éxito de una estrategia comercial es hacerle vender a uno una idea con una necesidad, despertar esa necesidad de la gente. Pero yo creo que nosotros podemos ser un poquito más vividos y decir realmente si necesitamos o no. Aquí les puedo dar también un consejo. Resulta que cuando nosotros vamos de compras, si tenemos un impulso por hacer alguna de esas compras, podemos llegar, darnos una vueltita, 5 minutos, y probablemente en más del 80% de las veces no hagamos la compra, porque fue una compra por impulso. Si hubiera sido una necesidad, les aseguro que la compra se hace porque se hace. No es lo mismo que mi chiquito quiere leche, que mi chiquito necesita leche. O sea, la leche se devuelve a la casa, sea como sea. Pero cuando son compras por impulso, pues probablemente si nosotros suspendemos ese impulso por más de 5 minutos, no se hace. Tenemos que tener claro cuáles son las metas nuestras.
Nosotros con las metas bien claras se nos hace más fácil tomar decisiones. ¿Cómo controlo, planifico y decido? En mi caso, en algún momento en una charla de esta me dijeron, si usted le canta a la gallina, puede ser. Y muchas decisiones las tomó apadrinado por lo que dice mi esposa. Y todos podemos tener también alguna forma de controlar o de decidir. En mi caso, yo llegué con una filosofía muy sencilla, y el bienestar mío es el bienestar de la casa. Y para los que somos o desean hacer su propio negocio, igual. A veces la billetera es la misma, ¿verdad? Hay que financiar su propia microempresa con el mismo presupuesto familiar. Bueno, pues un gasto indebido puede financiar a la compañía. Tenemos que tener bien claro también cuáles son nuestros ingresos y cuáles son los gastos. A los que somos asalariados es muy sencillo determinar los ingresos. Es la plata que cae en la cuenta, punto. Si usted tuviera algún otro ingreso, habría que ver qué tipo de ingreso es. Si no tuviera algún activo que está alquilado y que mensualmente nos pasan ingresando recursos por eso, lo podemos juntar. Pero si nos dan un bono, o nos dan una bonificación, o nos pagan tiempos extra, pues eso es variable, no lo voy a tener siempre. Entonces ese ingreso no se cuenta. Y ahí sí, nos ponemos a evaluar. Importante primero, antes de pasar y avanzar un poco más en el tema, las metas tienen que ser reales, tienen que ser de acuerdo a nuestra propia realidad. Para algunas personas una meta podrá aplicar y para otras no. Pero por eso tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra situación personal. A las metas hay que ponerles un plazo. Hay un plazo de ejecución, hay un plazo de cumplimiento. Tengo que costearles, saber exactamente cuánto me cuesta y los pasos que tengo que seguir. Aquí también les cuento otra anécdota. El año pasado, junio más o menos, un compañero del banco y yo, que por cierto es el otro que nos encanta andar en esto, andar a compartir un poquito las experiencias de nuestras finanzas familiares, decidimos que íbamos para Brasil, al Mundial. Fuera o no fuera la serie, en ese momento no estábamos todavía clasificados. Pero nosotros ya teníamos un pie para Brasil. Y claro, nos faltaba un año, entonces ya le habíamos dicho que es real, tiene un plazo, sabíamos cuánto nos costaba. Habíamos definido hasta los pasos de allí. Y bueno, está caro. Al final la diferencia se paga con tarjeta de crédito. Como 2 meses después me dice mi esposa, estamos embarazados. Y literalmente me tuve que bajar del avión. Pero era real. Hasta que Antonio se lo ocurrió venir de camino. Y gracias a Dios, la verdad que se llama bonito el Mundial por televisión. Pero bueno, era una meta que dispuso. Ojalá nosotros siempre anotemos nuestras metas y las tengamos en un lugar visible. Podemos manejar una estructura parecida a la que la imagen está acá. Metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. ¿Eso para qué? Para que nosotros nos estemos recordando siempre el compromiso que tenemos con nosotros mismos. No es el compromiso que tengo con un vecino, con un primo, con un amigo, es con nosotros mismos. Porque es muy fácil que nosotros mismos nos hagamos trampas o que se nos olvide. Entonces tratemos en la medida de lo posible de tenerlo escrito, que tengamos las metas en la mesa de noche, que tengamos las metas en el baño, que tengamos las metas ahí en la refrigeradora, pero que las podamos estar visualizando siempre, porque nos vamos al final a comprometer y a enamorar de la idea de cumplir esa meta. Entonces, volvemos a lo mismo, vamos a tratar de tomar mejores decisiones. El presupuesto, al final de cuentas, nos va a permitir ordenarnos. Ya una vez que nosotros tenemos claro cuáles son nuestros ingresos, también vamos a poder revisar los gastos, y los gastos se van a dividir en variables y fijos. Los gastos fijos, pues, definitivamente no me los puedo quitar de encima. ¿Por qué? Porque necesito. ¿Cuáles son los gastos fijos? Pagar la vivienda, ya sea alquilado o hipotecado. Tenemos que pagar también los servicios públicos, tenemos que pagar los alimentos, la educación de los chiquillos, si hay que pagar el transporte para que se vayan a educar. Porque eso es un gasto fijo. Uno me dice, sí, pero es que tarda 9 meses. Sí, pero en el momento que entra clases de fijo, eso no es negociable. Y después también hay gastos variables. ¿Cuáles son los gastos variables? Depende de la persona. Va a depender de cada uno. Una vez tuve una discusión con alguien que yo le decía, mira, pues para mí un gasto variable es el teléfono celular.
depende de la óptica en la que se mire. Para un agente de ventas que anda en la calle todo el día, probablemente sea un gasto fijo, porque lo ocupa para moverse todo el día en la calle. A mí ni me fue ni me pago, gracias a Dios, porque me paga el banco. Pero ando con el teléfono para ir para abajo. Y una vez que nosotros tenemos claro cuáles son nuestros gastos, podemos tomar decisiones. Y aquí también les cuento otro ejemplo. ¿Y por qué les cuento tantos ejemplos? Pues porque a mí también me pasa, por más charlas que dé, siempre tenemos un punto flaco. ¿Okay? Y la idea también es que todos interioricemos y veamos qué podemos hacer. Hace unos años, no sé, había un gasto que a mí siempre me incomodaba. Cuando yo me casé, mi esposa salió con el tema de que ella quería poner una suscripción de un periódico en la casa, porque era tradición en su casa de que siempre estuviera. Y como buena esposa al principio, ahora por supuesto le dije que sí, pero me quedaba siempre esa espinita en el ojo, ¿verdad? Cuando empecé el presupuesto, yo digo, macho, ¿por qué no quitamos esa suscripción? Y por supuesto, puso los ojos grandísimos y mira, no tiene sentido. En la mañana viene el periódico y nosotros nos estamos alistando para ir un rato para el trabajo. El periódico lo vemos en la noche cuando llegamos. Y siempre había esa sensación de déjà vu, ¿verdad? Porque yo decía, esto ya lo vi. Claro, todo el día yo pasaba revisando la dirección electrónica de ese periódico y yo estaba viendo noticias del día pasado. Y más cuadro me daba cuando veía que había descuentos que no había podido utilizar y ya todo estaba cerrado. Y en estos casos y en muchos otros gastos variables, no es que todo sube, no, más bien todo resta. Nos resta todo capacidad de ahorro. Entonces, cuando tenemos un presupuesto, ojalá siempre en hojas diferentes tengamos los ingresos y los gastos. Ingresos y los gastos van a un disponible. Aquí lo importante es que siempre tengamos un disponible. Puedo manejar una esquemita como esta, pero como les dije también, pueden llevarlo en www.presupuestovirtual.com. No hay publicidad del PAC ni el promotor de nada. Cuando nosotros terminamos de hacer el presupuesto, nos vamos a encontrar con tres posibles escenarios. Y ojalá que todos estemos en la columna de su izquierda, en donde vamos a tener una sensación, o bien vamos a tener una situación de superávit. Vamos a poder ahorrar. No es que se va a gastar más, no es que vamos a poder ahorrar. Vamos a poder tener una libertad financiera. En la columna del centro, es cuando los ingresos son iguales que los gastos. O sea, estamos tallados, ¿verdad? Estamos estables. Pero es una oportunidad de mejora increíble. ¿Y cómo lo podemos resolver? Pues vamos a analizar mejor los gastos que estamos teniendo para ver cuál eliminamos. Ya les conté yo lo que hice con este medio impreso, pero así cada quien tiene ese gasto que puede eliminar. Hace poco estaba analizando quitar televisión por cable, porque sinceramente yo decía, bueno, yo veo televisión 2 horas al día cuando llego a mi casa, porque trato primero de compartir con los chiquitillos. Bueno, y al final lo que había era las noticias del 7 y algo más, ¿verdad? Entonces, claro, cuando llega mi esposa me dice, no, es que Maripaz ve Disney Channel en las tardes cuando llega el kinder. Se salvó Maripaz. Pero así habrán montones de ejemplos en cada casa. Cuando los ingresos son menores que los gastos, es cuando el asunto se complica. Hablando en la semana pasada, de hecho, estaba hablando con una gente que es de una transnacional. Curiosamente, esa transnacional está aquí, por cierto, en el Coyol, y el 80% del personal es de Naranjo y más del 90% de gente operaria, pero más del 80% viajan desde Naranjo todos los días y tienen que volverse hasta Naranjo. Y claro, cuando yo les digo, si los ingresos tienden a ser menores que los gastos, en ocasiones también tenemos que analizar cuánto estamos gastando y en qué estamos gastando. Resulta que incluso el hecho de nosotros tener que transportarnos hasta nuestro lugar de trabajo está siendo sumamente costoso. Pues puede incluso haber la posibilidad de analizar cambiar de trabajo a uno más cercano, ganando incluso menos, pero por un tema de cercanía,
tengo mayor capacidad de ahorro. Entonces, son cositas que a veces hay que darle un poquito de cabeza. Y cada quien tendrá su tema diferente. Y una vez que nosotros tenemos contabilizado cuánto estamos gastando en un mes, ya podemos proyectar y saber más o menos cómo vamos a comportarnos el resto de los meses. ¿Okay? ¿Cómo sé yo si estoy haciendo bien el presupuesto o no? Eso más o menos es un ejemplo, es una recomendación. Nosotros deberíamos más o menos de generar o de tener separado un 35% de nuestros ingresos para pago de obligaciones crediticias. Por eso es que uno cuando va a sacar un crédito para comprar un carro, para comprar una casa, le hablan a uno de su capacidad de endeudamiento. Es eso. Y cuando uno está soltero y vive con los papás, uno dice, no, yo no puedo endeudar un poco más. Y lo primero que dicen es, no, más que un 35 o un 40%, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no más? Y porque uno ocupa vivir también. Hay otros gastos que uno tiene que tener. Entonces un 35% máximo para pago de las cuotas de los créditos que se tienen. Y aquí la forma responsable es que también nosotros seamos conscientes con nosotros mismos de que aquí estamos hablando de cualquier tipo de financiamiento. ¿Okay? Llámese financiamiento regulado o no regulado o informal. 35% para gastos del hogar. ¿Cuáles son los gastos del hogar? Pago de servicios públicos, alimentación, la merienda de los chiquillos en la escuela. 10% para seguros. Vean aquí qué importante. 10% de seguros no es el 9% de la caja. 10% de seguros es que nosotros tengamos ese rubro separado para el pago de otros seguros. Los que tienen vehículo es casi que un imprescindible tener el seguro al cargo. Hay algunos un poquito más osados, digo yo, porque cuesta sacar la plata, de tener un seguro para gastos médicos o un seguro como póliza de vida. Y ojalá que se pudiera de verdad tener también contemplar todos esos gastos adicionales. 15% de ahorro. Tiene que ser un poquito pretencioso, ¿verdad? O suena a mucho. Bueno, yo soy un poquito más flexible, y lo único que no se vale es que diga cero. O sea, que todos tengamos el compromiso con nosotros mismos de ahorrar algo. Me he encontrado más de personas asalariadas que trabajan en empresas donde hay asociaciones solidaristas y dicen, no, es que yo ya ahorro un 3, un 4% de mi ingreso en la asociación. Y eso es suficiente. Debemos lograr siempre un poquito más. ¿Okay? Y un 5% para otros. Y pues, por supuesto, tenemos nuestro propio esparcimiento. ¿Cómo cumplimos con el presupuesto? Planificar los gastos. O sea, no es que yo mañana se me vaya a ocurrir cambiar de carro. No puedo. En este momento, pues, pienso más que todo en María Paz y en Antonio, que primero tengo que esperar que Chiquillo camine, ahora espero ver qué me dice. Tiene 9 meses. Destinar una parte del dinero para contingencias, súper importante. El tico tiende a ser de los que pensamos de que nunca nos va a pasar nada. Pues sí nos pasa. Sí nos puede llegar a pasar. Ahora más adelante les puedo contar una experiencia. Ahorrar siempre más que se puede. Si dentro de mis ingresos me pagaron alguna bonificación que no tenías contemplada, no quiere decir que me vaya a ir inmediatamente al mundo internacional a gastar la plata. Quiere decir que tengo la posibilidad de ahorrar. Tampoco es que yo voy a llegar así como dictado y decir, no, tiene que haber el 100% de ese bono. No. Pero tratemos de ahorrar lo más que se pueda. No gasten sus ahorros.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó una vez. Yo me hice un autopréstamo. Y todos los que se ríen es porque les pagó lo mismo a mí, ¿verdad? No se lo pagaron. No me lo pagué. Mucho menos pensé en ponerme interés ni que no me pagaré. Es plata que no regresa. La gasté. Entonces tratemos de no gastar ahorros. Anotar los gastos siempre de forma diaria. Si al final soy responsable de las finanzas de la casa, pues también tengo que llevar los gastos de la familia. ¿Sí? Y por supuesto hay que ser perseverante y constante. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos tanto en el tema del ahorro? El ahorro es un mecanismo financiero súper poderoso que nos puede aliviar mucho la existencia. Y aquí es donde lo voy a contar porque yo lo viví. Cuando mi esposa tenía 1 mes y medio de embarazo de Antonio, se dio un resfrío bien fuerte, bien fuerte. Y por supuesto la preocupación mía fue llevarme para el hospital y demás. Yo soy de esos que pagan una póliza de gastos médicos por parte. Me la llevé para la clínica bíblica y pasó lo mismo, decía yo, pasó lo mismo que pasa acá. Me la devolvieron a la casa con solamente eso que me tengo. Porque no pueden dar nada, pero está pasando. A los menos de 2 días, ella sigue mal, no puede casi ni respirar. Entonces me la llevo de vuelta para la bíblica. Y gracias a Dios estaba el médico que la había visto. Y también pide ayuda a un especialista. Porque ya el cuadro más bien, en vez de haberse minorado, había avanzado. Ya la mujer no podía respirar. Y cuando la ve el infectólogo, muy tranquilo, muy sereno, me dice, mira, puede ser que tenga la H1N1. Para mí fue como si me hubiera aumentado la madre, ¿verdad? Y porque esa misma semana habían muerto en el Hospital San Juan de Dios 3 mujeres embarazadas. Y le digo, bueno, doctor, ¿cómo se nos para los cuentos? Ya hizo los exámenes, ¿cuándo se lo va a hacer? Me dice, no, ya mandamos a tomar las muestras, pero los resultados me los dan mañana. O sea, el sábado nos daban los resultados. Me dice, tenés que ir a internarla. Entonces la internamos. Yo voy a ver el papeleo y demás. Cuando ya confirmo que ya está en el 3er piso, en la parte de cuidados intermedios, honestamente me metí al baño a llorar. Y yo decía, me quedé sin mi esposa y sin bebé. ¿Qué hago yo ahora solo? Voy a tomar paz. Gracias a Dios, digo gracias a Dios, porque sí, así fue. El sábado nos da el resultado, nosotros sí fue H1N1. Y lo primero que fue el tratamiento. Ayer mismo se le puso. Y no le va a pasar nada, bebé. No le va a pasar nada, bebé. El martes le dan la salida y para no casarlos con el cuento, cuando le dan la salida, le dan la factura. Y por más pólizas de gastos médicos que tenía, me tocó pagar un montón de plata. Y aprendí 2 cosas. Una, que el ahorro. 2, que hay otra forma también de ahorrar, y es la medicina preventiva. Si mi esposa se hubiera puesto una vacuna de 6,000 pesos, yo no hubiera tenido que ir a pagar más de $1 millón a pagar. Y eso con pólizas de gastos médicos. Pero tenía, gracias a Dios, el ahorro. Porque uno piensa, a mí nunca me va a pasar. Pasa. También el ahorro nos permite prepararnos para eventos que pueden llegar en cualquier momento. Por ejemplo, ponemos atención. Que ahora todos lleguemos a un momento personal que nos lo merecemos. No, lo podríamos merecer cuando lleguemos a la edad de la jubilación. Pues el ahorro nos puede ayudar en eso. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, mi esposa y yo, tratar de ver cuál es el número mágico para empezar a hacer ese ahorro. Porque lo que la caja nos puede dar es un 60% si todo sale bien, si la caja se mantiene y logra corregir todo lo que está pasando. La caja lo que me va a dar es un 60% del ingreso cuando yo me llegue a pensionar.
por medio de la ley de protección al trabajador, me pueden llegar a dar máximo un 30%. Entonces, los dos juntos, en buenos términos, es un 90%. Y hay un 10% que probablemente nos vaya a doler no tenerlo. Porque recuérdense que cuando somos más grandes, somos más caros. Ya cuando uno más grande empieza a fallarle cositas, empieza a ganar enfermedades de que antes no me daban, y antes tal cosa, entonces uno dice, sí, ya eso le da. Pues la bola, decía mi mamá, la bola de años. Pero sí, cuando somos más grandes somos más caros. Y si nosotros más bien vamos a tener menos ingresos, yo en mi caso no estoy preparando a mis hijos para que me tengan que mantener cuando ya el día de mañana me tengan que jubilar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahora para cuando me tengan que pensionar? ¿Okay? El ahorro también nos puede permitir en un corto o mediano plazo empezar con alguna inversión, ya sea un negocio propio, la compra de un lote o la prima de una casa. Y también para algún que otro gastito que nos vaya a generar un gusto adicional. ¿Qué alternativas tengo que buscar cuando yo busco ahorrar? Lo más recomendable siempre es buscar una institución regulada, independientemente para que ustedes sean más cómodos, pero que ojalá regulada, porque hay ciertos estándares que se tienen que cumplir. Y no vamos a decir que no van a quebrar, que no van a desaparecer, porque ya hay que hasta un banco estatal puede desaparecer por una ley, por un decreto presidencial. Entonces, aquellas personas que dicen, no, yo prefiero un banco estatal, pasa lo mismo. Pero sí es importante que ojalá sea regulada. Pagan algún tipo de interés. Podemos tener diferentes tipos de cuentas dependiendo de nuestras necesidades. Y ojalá que sea una institución donde no pidamos ni siquiera tarjeta de débito. O sea, que no sea bien difícil sacar plata de ahí. Porque la idea es que se vaya aumentando ese capital. Eso es un ejemplo muy gráfico, que nos puede también ayudar a entender un poquito lo que es el ahorro. Carlos y María somos gemelos. Cuando tienen 10 años, María empieza a ahorrar 1,000 colones por mes. Todos los meses, 1,000 colones. Y Carlos, medio rebeldillo, ¿no? Pero cuando cumplen 18 años, María es la que dice, ya no quiero ahorrar más. Y Carlos empieza a ahorrar 1,000 colones todos los meses, hasta cumplir 30 años. Y los dos tienen un cuenta de banco. Al cumplir ellos 30 años, María ahorró 8 años, Carlos ahorró 12. ¿Quién cree que tiene más plata? ¿Quién piensa que María? ¿Quién piensa que Carlos? María tiene más plata. María empezó antes. Aunque ella ahorró menos cantidad de dinero, el hecho de haber empezado antes le permitió tener más dinero por el efecto de los intereses. A Einstein le preguntaron, cuando estaba vivo, ¿cuál era la fuerza más poderosa del universo? Y él contestó que era el interés compuesto. ¿Qué es eso? Nosotros en el banco a veces le llamamos también el efecto lavorañero. Los intereses se van capitalizando, entonces cada vez tengo más capital para calcular más interés, y ahí va. Pues ese es este fenómeno. Importante recomendación. Ojalá nosotros cuando ahorremos nos pongamos una primera meta, y es tener 6 salarios ahorrados. Con esos 6 salarios ya no los tengo que tener tan fácil acceso como para poder gastarlos, sino que ya los puedo convertir en una inversión. Y hay diferentes instrumentos de inversión. Podemos hablar de certificado de inversión o depósito a plazo, como le quieran llamar, es lo mismo. Podemos invertir en un fondo de inversión,
Podemos tomar una pensión voluntaria o invertir en nosotros queremos. Y cada instrumento de inversión va a depender de lo que yo quiero con esa inversión. ¿Para qué quiero el dinero? ¿Cuánto me va a poner la rentabilidad? ¿Qué riesgo quiero tomar? Y aquí es algo muy cierto. El rendimiento, la tasa de interés que me pagan es directamente proporcional al riesgo. Entre más alta la tasa de interés, más riesgo asumo. Consejos para ahorrar. Abrir una cuenta de ahorros diferente a la que me buscan en el salario, o diferente a la que normalmente manejo la plata. Hacer todos los pagos a tiempo. Es otra forma de ahorrar. Si yo me atraso en el pago de un crédito, me cobran intereses moratorios, me cobran multas, me cobran gastos administrativos. A mí no me pasó, me acuerdo un polerón de un cargo en el tarjeta de crédito, cargo por llamada telefónica, 15,000 colones. Y dice, seguro me están llamando de Tailandia. Y por supuesto, llamo y pregunto, ¿qué es ese gasto? Me dice, sí, es una comisión por el cargo de la llamada. ¿Cuál llamada? Si no me hicimos. Ah, no, pero es que ya está en la fecha para llamar. ¿Qué hace uno contra eso? Tuve que pagar, fueron 15,000 colones que tuve la posibilidad de haberlos ahorrado, pero tuve que gastarlos regalándoselos a un banco X. Ahorrar regularmente. Cada vez que podamos, ahorremos. Aparte del monto que nosotros ya tenemos estipulado, si tenemos un poquito más, ahorremos. Verificar el presupuesto semanalmente. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Ojalá pongamos una alerta en la computadora. Revisar el presupuesto. Analizar las deudas. Si actualmente tenemos deudas, tenemos que revisar en cuáles estamos pagando más tasa de interés. Porque alguien se está haciendo rico a costillas de uno. Entonces tratemos de bajar los gastos financieros lo máximo posible. Organizar documentos. Cualquier deuda que nosotros tengamos, guardemos siempre los recibos de pago. ¿Sí? A un compañero del banco le pasó que fue y compró, creo que fue un colchón en una tienda de electrodomésticos. Y como los 4 días hizo una transferencia simple para cancelar la deuda. Y a los 3 meses lo llamaron de recursos humanos para decirle que había llegado un embargo de salario. Y nosotros en el banco es prohibido que tengamos problemas financieros, sino despidos sin responsabilidad personal. Y a él, por dicha, lo llamaron y le avisaron, pero no le llegó simplemente la carta de despido. Y la pregunta era, ¿por qué? No, de tal casa de electrodomésticos. Por supuesto, obviamente, pero yo te compraron el pago. Llamó, mandó el comprobante vía correo y él tuvo el mismo pecado, que fue cuando hizo el pago no notificó el mismo. Pensó que en contabilidad de la compañía, ¿verdad?, iban a hacer el match y le cancelaban la deuda. Y no, pero el tenía el documento con el cual comprobó que el pago estaba hecho. Entonces, muy importante, planificar los gastos, destinar parte del dinero para contingencias, ahorrar siempre un poquito más cada vez que podamos, no gastar ahorros, involucrar a la familia, o sea, al final de cuentas es un beneficio para todos. Planificando las compras del lugar también podemos ahorrar. Revisando el inventario en la casa, haciendo un pequeño inventario, haciendo una lista de compras. Podemos llevar también calculadores. Hace unos años, uno decía, no, mira, eso está en el polo, ¿verdad? Llevar una calculadora. Pues ahora uno con el teléfono celular, ¿verdad? Hace que manda un mensaje de texto y va paso a mano. No ir al supermercado al mediodía y mucho menos con hambre. Eso genera mayor impulso de compra.
sustituir alimentos caros por opciones más económicas, ir al supermercado con personas comprometidas con el ahorro. Yo en mi caso siempre voy con mi esposa, y si voy solo me llevo una listita y trato de no despegarme de la lista. Importantísimo, ojalá hasta después de las compras para la casa, que primero hayamos hecho un menú para comprar solamente lo que se va a requerir. Creo que muchas señoras me dicen que sí. Llevar efectivo la tarjeta de crédito. ¿Por qué efectivo? Porque si yo llevo efectivo en la caja, voy a aprender a tomar la decisión que no logré tomar en el momento que tenía que hacerlo. Y ojalá con unas 8 personas detrás de uno, ¿verdad?, que están esperando que uno pague porque la fila está larga. En ese momento voy a tener que aprender. Y no me llevo la tarjeta donde tengo el salario porque es el salario. Y si yo estoy siendo irresponsable con mis gastos, bueno, pues tampoco es justo que vaya a dejar de hacer otros pagos para los cuales tenía el salario. No mezclar el dinero de las compras con ofertas. A veces ahí tenemos siempre las bajadas. Entonces tenemos que ser conscientes de que las ofertas, si no están presupuestadas, por más 2x1 que sea, no va. ¿Okay? Por el tema de la electricidad, no dejar aparatos eléctricos conectados. Por ejemplo, vean esta pantalla, bueno, las lentes atrás, yo creo que no pueden ver. No sé si aquí también tiene. Hay una luz roja encendida. Esa pantalla está consumiendo electricidad, aunque para nosotros está apagada. En la casa, el único electrodoméstico que tiene que estar conectado es la refrigeradora. Punto. El único. Los salimos rapidísimo a la casa, dejamos el cargador pegado al enchufe, está consumiendo electricidad. Y es pecados que todos tenemos. Hace poco, por cierto, yo quedé grandísimo con mi mamá porque yo tenía un reloj despertador en la mesita de noche y me funcionaba solamente una vez al día, solo cuando me despertaba, y quedaba todo el día conectado. A nadie más le servía. Bueno, ya después de que ya esta charla lo había dado unas 10 veces, yo decía, no, yo demasiado caribano, se lo llevé a mi mamá y se lo regalé. A ella sí le sirvió, ya pasa más tiempo en la casa. Y yo me empecé a programar la alarma del teléfono celular. Importante, y ese es un consejo también para hombres y mujeres si en algún momento planchamos. Aplanchar una prenda de ropa requiere el mismo gasto de energía que aplanchar 5 prendas. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se debe cargar instalación eléctrica, hacer breves en la ducha. Cuando se cocina, utilizar ollas del tamaño proporcional al disco. No colocar recipientes húmedos. Aprovechar el calor residual de los discos de cocina. Hacer la mayor cantidad de comidas frías. Con la refrigeradora es importante que entre la pared y la refri exista un espacio mínimo de 10 centímetros. Pero no es para poner nada a secar atrás, ¿verdad? Es simplemente para que esté ventilada la refrigeradora. Revisar el empaque de la misma, no dejarla abierta por más de 10 segundos, ¿verdad? La puerta. Los que tenemos niños a veces es complicado, ¿verdad? Hay que estar persiguiéndolos, van para el refri, porque ahí se quedan, parece que están viendo una película allá adentro. No introducir comidas calientes. Y lamentablemente los refrigeradores que no hacen escarcha consumen más. Y ahora ya no existen de los que hacen escarcha. Entonces hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones anteriores. Con el tema de la iluminación, no dejar bombillos encendidos en la noche, si hay que dejar los encendidos que no sean más de 50 watts. Invertir, ojalá, en los bombillos fluorescentes pequeñitos, que al final nos generan un ahorro en los bombillos al final de consumo de más de un 80%. Concluimos acá. Examinemos nuestra propia situación. Revisemos nuestras metas. Ojalá las escribamos, las tengamos en un lugar visible. Si tenemos oficina, además, vamos a las pegamos ahí en el cubículo. Planifica, controla y decide. Elaborar y revisar el presupuesto. La herramienta que di es súper sencilla y clasifica los gastos y es un orden impresionante. Pueden ahora intentarlo. Evaluar, tomar decisiones, identificar otras fuentes de ingreso,
siempre y cuando sean legales, y ser disciplinado y perseverante. Muchas gracias. Buenas tardes.